primer nombre, primer apellido, por así decirlo, ¿no? Entonces le vamos a decir private, y la matrícula va a ser in, correcto, ahí. Vamos a ponerle private, string, y first name, ¿no? Bueno, nombre, ¿no? No vamos a spanishar ahorita. Y luego vamos a hacer private, string, apellido paterno. No, trabajamos con apellidos, no vamos a entrar en, no vamos a discriminar los apellidos. Dejémoslo en apellido. Quiero que observen algo que hemos estado comentando. Dijimos que esto es una clase, ¿de acuerdo? Y está escrita la primera letra en mayúscula. Cuando ustedes ven aquí la palabra string, ¿cómo observan? ¿Ya vieron cómo está escrito? Sí, correcto. ¿Por qué? Porque string es una clase. Por eso, ¿no? De hecho, como ya vieron, hay varias maneras de crear una clase. Bueno, y adicional, pues vamos a ocupar los setters and getters. Ahora bien, ese es lo padre de usar IDES. Miren, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquí abajito, clic derecho, y se van a ir a Generate. Aquí, generar. Clic derecho, generar. Y vamos hacia acá y nos dice, ¿qué quieres generar? Quiero getters and setters. Elijan getters and setters, porque queremos ambas cosas. ¿De quién quieres getters and setters? Ah, ok, ¿sabes qué? Yo quiero de todos. Elíjanlo. Colóquense acá, Shift, barrita hacia abajo. No sé si con el mouse se puede, pero elijan el primero, presionen Shift. Ah, con Control también, profe. Ok. También con Control, correcto. El chiste es que elijan todos. ¿En qué orden los quieren? Ustedes también los pueden aquí ordenar. Si ustedes dicen, primero quiero que aparezca el nombre. Bueno, lo subimos, ¿no? No te deja subirlo. Colapsar, expandir. No, pensé que era para subir, pero no. ¿Dónde fue que le puso para finalizar? Ahí, a ver, repito. Luego denle aceptar, ¿no? Aquí en el código, clic derecho, listo, ahí está su código. Ya no fue necesario hacer uno por uno. Esa es la ventaja de los IDES. Nos ahorran bastante chamba. Bueno. ¿Cómo seleccionan los tres aquí? ¿Con Control o con Shift? Si quieres, haz Shift y pícale ya, Control, Bueno. Aquí voy a aprovechar a comentar lo siguiente. ¿Han escuchado hablar en sus lecturas, en sus videos, en sus códigos? ¿Escucharon la palabra constructor? ¿Nadie? Ok. Quiero que vean un escenario. Miren, eso que voy a hacer a continuación no lo escriban, solo véanlo, porque lo vamos a usar obviamente, pues, pero ahorita es un ejemplo. Ya ven que yo ya tengo una clase, ¿no? Estudiante. Me voy a main, ¿vale? Aquí en main, esto no lo escriban, solo véanlo. Voy a crear un objeto. Ya sabemos crear objeto. El nombre de mi clase, el nombre de mi objeto, yo le voy a llamar obj, igual, operador new, estudiante. Quiero que vean un escenario. ¿Por dónde cambias acá? ¿Ves? ¿Alcanzas a ver ahí? ¿O te cambias aquí? Creo que igual. No tiene batería. Bueno, quiero que vean un escenario acá todos, por favor. ¿Ya se dieron cuenta que estoy utilizando esta nomenclatura? Aquí la clase, el nombre del objeto, new, luego el nombre de la clase, pero estoy usando esto. En programación estructurada, ¿cuándo y para qué utilizamos paréntesis en una porción de código? Cuando se le van a poner atributos. Correcto. Entonces, cuando invocamos un parámetro, funciones para pasar
Parámetros. Parámetros. ¿Y qué pensarían si les digo que acá es una función? Porque si yo le quito los paréntesis va a fallar. En realidad esta es una función. Las clases, todas las clases tienen una función. A esa función le llamamos constructor. Ese es el constructor. En otras palabras, esa función, ese método, si lo quieren ver así ya en POM, que se invoca automáticamente cuando yo creo un nuevo objeto, se llama constructor. Y quizás ustedes están, ya ahorita empieza su cerebro a procesar y dicen, a ver, dice el maestro que ahí hay un método, ¿no? Se está invocando. Me vengo a mi clase, empiezan a buscarla y no está. ¿Por qué no aparece? Porque resulta que Java automáticamente se lo va a agregar. Y si lo quisiéramos ver de forma visual o visible, ¿cómo se pone un método de tipo constructor? Fíjense, método de tipo constructor. Porque cualquier otro método, ustedes ya saben que va en esa estructura. El delimitador de acceso, público-privado, el valor que va a retornar, el nombre del método, parámetros y el código. Eso ya lo sabemos. ¿Cómo escribimos un constructor? Fíjense, la forma es, todos los constructores, todos, van a ser públicos. No puede existir un constructor privado, no puede existir. ¿Por qué? Porque recuerden que los vamos a necesitar para crear objetos. Si Java me permitiera usar constructores privados, jamás pudiera crear objetos. No habría forma de crear objetos de esa clase si fuese privado. Por eso, por regla, todos son públicos. Ahora, ¿cómo se llama ese método? Porque si ustedes ven acá, ¿a quién estoy llamando acá? La clase. A la clase. Ah, pues el constructor debe llevar el mismo nombre, así como lo están viendo ahí. Entonces yo me vengo para mi clase y voy a decir public estudiante, así como está, así tal cual, paréntesis, llaves. Ese es un constructor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿se acuerdan que vimos un concepto que se llama sobrecarga de métodos? Sí. ¿Qué entendieron que es la sobrecarga de métodos? Cuando varios métodos tienen, digamos, el mismo nombre, Cuando pero varios- hacen diferentes Ok, cosas. correcto. Algo por el estilo, ¿no? Le anotamos, cuando le anotamos más de un valor, a uno cambia lo que hace, pero sigue siendo el mismo nombre y básicamente la misma función. Correcto. Entonces, ustedes ven acá que yo tengo un constructor que no recibe parámetros, pero que tampoco hace nada. Es vacío. Entonces se podría ir directamente instanciar ya los. Esa es otra manera en la cual puedo usarlo. Aquí dijimos un constructor vacío, que es el que Java o el IDE, yo ahí sí les debo bien el dato si es el IDE, el Java, no tiene que ser Java. Java automáticamente crea esta función. Por eso no la vemos, porque está vacío. No es de interés. Pero como dice Regiver, ok, pero ¿y no sería genial que en lugar que yo esté haciendo set matrícula, y si cuando creo el objeto le paso la matrícula de una vez y me evito hacer una invocación a set matrícula? Lo podemos hacer. Yo puedo hacer esto. Eso sí, ya pueden empezar a escribir public, ¿cómo dijimos que se llama un constructor? El mismo nombre de la clase, estudiante. Y ahora yo quiero que este constructor sí reciba un parámetro, la matrícula, nada más. Entonces le voy a poner aquí in matrícula. Y ahora yo tengo que ponerle el código acá en este constructor. ¿De acuerdo? ¿Sí vamos captando el punto? Son métodos que se van a invocar automáticamente cuando se cree un nuevo objeto. Yo no los voy, es automático.
Puedo tener constructor vacío, constructor con un parámetro y constructor con todos los atributos de la clase. ¿Y de qué función va a ser ese? Ahorita vas a ver. Vamos para allá, mira. Ahorita nos quedamos ahí. Aquí tengo un constructor de un parámetro. Voy a hacer un constructor. Mi clase, ¿cuántos parámetros tiene? Hagamos un constructor con 3 parámetros. Pero vamos a usar el IDE, porque quiero que vean cómo se completa el código. Antes. ¿Qué código iría acá? Porque yo estoy recibiendo una matrícula aquí como parámetro, pero no estoy haciendo nada con ese dato. Sería Lo vamos a asignar a mi atributo. Entonces, ¿cómo se llama mi atributo? Matrícula. Sería fees. Entonces, matrícula igual a matrícula. Vean aquí una situación. La lógica es así. El atributo matrícula de mi clase guarda el valor de matrícula que viene del método. Pero entonces el IDE entra en un dilema. ¿Quién es quién? Se lo va a poner un Hay un tipo. ¿Ok? La forma lógica de, si ustedes no supieran del DIS, ¿cuál sería la forma lógica de arreglar esa discrepancia? Cambiarle el nombre. O le cambio el nombre acá y le digo, bueno, te vas a llamar matrícula 2. Y le llamo matrícula 2 y ya lo solucioné. Esa sería una forma de solucionarlo. La otra, no quiero cambiar los datos de mi clase. Pues cambio los del parámetro. Y ya lo solucioné. O sea, eso sería lo más obvio. Cambio el parámetro para evitarme de que no sepa quién es quién. O cambio el atributo. Pero ¿qué creen que hacemos en el mundo de la POM? Porque dijimos, no, ni lo uno ni lo otro. ¿Qué hace la comunidad o las prácticas de la comunidad? Se usa un operador, se le pone como que un identificador para decir quién es el atributo de la clase y quién es el valor del parámetro. Y para ello, jóvenes, usamos el operador this. Con la palabra this estamos haciendo referencia a una instancia de la clase, punto, y ahora sí, este que está en el lado izquierdo, ¿quién representa? La clase, el atributo de la clase, y del lado derecho no tiene nada, el parámetro, ese es el punto. Por eso ustedes van a empezar a ver ahora que todo esto lleva la palabra this, siempre la vamos a empezar a usar para un atributo. ¿Cómo queda para 3 atributos? Fíjense qué vamos a hacer con el IDE. Miren, clic derecho, vamos a ir a Generate, pero ¿qué vamos a generar ahora? Un constructor. Ahora elijan constructor, acá, elegimos y me dice, ¿qué quieres? ¿1, 2 o 3 atributos? Dijimos que queremos el de 3 atributos. Elijan sus 3 atributos y vean, ¡pum! Listo. Ahí está mi constructor de 3 atributos. ¿Vieron? La misma lógica que ya hicimos en el de un atributo. Y a eso también le llamamos, dijimos, sobrecarga de métodos. ¿Por qué? Porque ustedes ven que tengo 1, 2, 3 métodos, la misma estructura, public, el mismo nombre, estudiante, pero con responsabilidad diferente. Esa es sobrecarga de métodos. Mismo nombre, parámetros diferentes, acciones diferentes. Bueno, quizás ahora ustedes dicen, porque ahí preguntaba, ¿qué preguntó? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve el constructor? Está bonito, ok. Dice, está interesante, ok, la sobrecarga de métodos. ¿Para qué lo utilizo? Acuérdense, es una forma de ahorrarnos pasos al momento de programar. ¿En qué sentido? Yo voy a regresar a mi clase main. Esto de ahorita no lo vayan a copiar, esto no lo vayan a copiar, que si lo voy a borrar todo otra vez, ¿vale? Vean, puedo crear, como tengo 3 constructores diferentes para la misma clase, puedo crear un objeto así y es válido.
¿Por qué? Porque aquí se va a invocar al constructor vacío. Puedo crear un objeto así, obj2 igual a new estudiante 23.3.125. Ahora ya hice un constructor, un objeto usando el constructor de matrícula nada más. Y puedo crear un tercer objeto igual new estudiante, le voy a pasar 33.3.123 a Lee López. Y ahí tengo mis tres objetos. A mí matrícula me lo marca en rojo. Pero mientras no te marque aquí, acá, Ah, creo que ya sé. aguas aquí. No tengo creado ese método. Entonces, ¿ya vieron para qué nos sirven los constructores? Nos está ayudando a crear un objeto con datos inicializados, con valores de una vez. Si lo quieren ver de una manera, esa es la única responsabilidad que tienen. Al momento de crear un nuevo objeto a partir de una clase, le puedo pasar valores. Y con eso es más. Esa es la chamba de un constructor. ¿Sale? ¿Dudas? No. ¿Me puedes repetir para Pues, que se va estudiante, fue ya estudiante, Ok. la clase estudiante. ¿Qué significa dis.matrícula igual a matrícula otra vez? Ok. Sí. Yo comentaba hace rato, y si lo dejo así, o sea, acuérdate que aquí estamos diciendo que la chamba de un constructor es al momento de crear un objeto a partir de una instancia, lo pueda yo crear con valores inicializados. Sin el constructor, ¿cómo le hubiéramos pasado una matrícula? Llamando a cada set y Con el método setMatrícula. Hubiera hecho esto, mira, sin el constructor hubiera hecho esto, objeto vacío, y este es el objeto vacío. Entonces yo hubiera hecho obj.setMatrícula y aquí le hubiera pasado la matrícula. Así lo hubiera inicializado. Observa que estoy ocupando una línea de código adicional. Sí. Con el constructor ya no, aquí ya me ahorré. Ahora imagínense crear un objeto con los tres datos, matrícula, nombre y apellido. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto. obj.setNombre allí. Tengo que hacer esto. obj.setApellido López. ¿De acuerdo? O sea, ese trabajo, todo ese trabajo está hecho acá, en una sola línea de código, donde yo le paso los tres parámetros. Ok, respondiendo a tu pregunta, a partir de ahí, ¿qué dijimos? El constructor me permite crear objetos y inicializar sus valores. ¿Sale? Esa es una definición. Bueno, sí. ¿Para qué usamos this? Ok. Como bien observas aquí en tu clase, tienes un atributo llamado matrícula. Recordemos que, ya dijimos, la razón de los constructores es pasar un valor. Cuando tú haces esto, matrícula igual a matrícula, aquí hay un problema. ¿Quién es quién? La matrícula que está del lado izquierdo representa tu parámetro o representa tu atributo de clase. El tributo de clase. Digamos que como programador eso asumes tú, pero el computador, no se olviden que todavía no son inteligentes de todo. Así que el programador, el compilador te dice, oye, dame más información. Yo necesito saber quién es quién. Así que por eso se inventó el operador, la palabra reservada this. This lo vamos a utilizar toda vez que queramos hacer referencia a los atributos de la clase. Y variable. ¿Vale? Y equivale matrícula Y de... del lado derecho ya se refiere al parámetro que está recibiendo. ¿Hecho? Sí, ya. Bueno, entonces ya tenemos esto, tenemos estudiante, perfecto.
Esto queda claro, ¿verdad? Sí. Bueno, eso no lo vamos a usar, habíamos dicho. Adelante, Sergio. Entonces ya no se utilizan los métodos de CDF. ¿Dale? Aguas con ese detalle. Bueno, borramos este. Perfecto. Vamos a crear nuestra clase asignatura. ¿Dudas con esta clase? ¿Creen que necesita algún otro tipo de método? La entidad ya tiene sus atributos, ya tiene sus métodos para obtener y para establecer datos. Le pusimos hasta 3 constructores para que quede bien sólido. ¿Qué nos falta? Aquí parece que ya no. Podemos regresar después, pero vamos al siguiente método, a la siguiente clase. ¿Qué otra clase me crearon ustedes? Bueno, vamos a crear asignatura. New Java Class. Ahora vamos a crear la clase asignatura. Yo le voy a llamar asignatura. Listo. Ok, díganme qué atributos le vamos a poner a asignatura. El nombre de la asignatura. Le pongamos, ¿qué les parece? También un código, ¿no? O un IDE. Le pongamos un IDE. Para que lo podamos, vamos a hacer, esto ya lo saben hacer. Private. El IDE lo vamos a poner como un string. ¿Sale? ¿Por qué? Porque puede estar compuesto de letras y números. Le voy a decir IDE. Le vamos a poner un nombre, también es string. ¿Y qué más le pusieron a asignatura? Solo es. Ok. Ahora, recordando un poco nuestro diagrama de clase, habíamos comentado que la relación de nuestras dos clases iba a ser de esta manera. Tenemos una clase llamada asignatura y vamos a tener una clase, una o varias, bueno, vamos a integrar la clase, luego le hacemos el objeto. Vamos a tener aquí la clase estudiante y la relación, empezamos a hacer algo que se le llama, ¿cómo se llama esto? Cuando unimos más de una clase para formar un objeto más grande. No, ya lo comenté en 2 clases seguidas. ¿Cómo se le llama a la técnica en la cual hacemos una clase a partir de más clases? ¿Cómo? No. ¿Cómo se llama la técnica? De hecho, aquí la relación o la cardinalidad es que un objeto de tipo asignatura, puede tener ¿cuántos de tipo alumno? Muchos alumnos. Agregación, composición. Correcto. Aquí estoy haciendo una composición o agregación, como lo quieran llamar, porque estoy creando una clase más compleja a partir de más de una clase. Entonces, quiero que vayan visualizando. Mi clase asignatura tiene que tener la capacidad de poder, ¿qué cosa? Guardar varios objetos de tipo estudiante. Si lo veo como un diagrama de objetos, sería algo así. La materia se llama PO. Y PO va a tener a Sommer, por ejemplo. Esta materia, este objeto, tiene que tener la capacidad de guardar todo esto. Pregunta para la clase que ya está llevando estructura de datos. ¿Cómo hago eso? Porque yo no puedo hacer simplemente esto. Private. ¿De qué? Dice private. Un atributo que voy a guardar es un estudiante. Así que el tipo de datos sería estudiante. Y le voy a poner un nombre. No sé, estudiante. Ok. Si lo dejo así, díganme, mi clase asignatura, ¿cuántos objetos de tipo estudiante me va a permitir guardar? Uno nada más. ¿Y qué me dice acá?
Muchos. Muchos. Correcto. Usamos un arreglo. ¿Qué es la estructura de datos que ahorita ustedes han visto? ¿Ya vieron dinámicos, estáticos? ¿Ya vieron dinámicos probablemente? Pila dinámica, solo hemos visto. ¿Ya vieron pila? Sí, sí, ya. Poquito. ¿Arreglos dinámicos? Solo cola y. Lista. Frente. Pero eso no los hemos visto. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a necesitar nosotros una estructura de datos flexible. ¿Por qué? Porque mi regla me dice uno o muchos. Puede ser una cosa. Si me dijera 1 a 10, pues hago un arreglo de 10. Suponiendo que aquí me dijera esto, que mi requerimiento diga, máximo 10, pues está fácil, ¿no? ¿Cómo resolvemos eso? O sea, aquí, por así decirlo, hago esto. ¿Listo? Claro, hace falta new igual a eso, entonces lo vamos a crear en otro vamos a crear aquí, porque no quiero generar confusión. New estudiante 10. Si me dijera que son 10 estudiantes, lo hago así. Pero si se dan cuenta, el ejercicio dice, no son 10, son muchos. Y muchos puede ser 2, 50, 100. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos usar una estructura más flexible. Este arreglo estático no me sirve, ¿no? Ahí está lo cambiando. Necesitamos hacer un arreglo dinámico. ¿Cómo usamos un arreglo dinámico en Java? Eso es solo para Java. En JavaScript es diferente. No vayan a querer mezclar las dos técnicas. Pues yo es que nada más declarar el arreglo y ya. En JavaScript ya todo es dinámico. En Java no. Esto es estático. En Java vamos a usar una clase llamada ArrayList. Esa es la clase que vamos a usar. Arreglos dinámicos en Java lo hacemos con la clase ArrayList. Entonces, ¿cómo quedaría mi clase? Fíjense, quedaría de esta manera. Vamos a hacerle aquí. En lugar de utilizar que sea de tipo estudiante, voy a borrar esto. ¡Pum! Y lo voy a dejar de esa manera. Quiero que me agregues un objeto de tipo ArrayList. ¿Vieron? El objeto va a ser ArrayList. Y acá, ¿qué tipo de dato vamos a guardar en ese arreglo dinámico? Estudiante. Perfecto. Entonces quedaría así. Y aquí le voy a llamar estudiantes. Ahí está, miren. Quedaría un poquito de esta manera. El objeto entonces ya no es estudiante, sino es un objeto ArrayList. Ahora sí es dinámico. Este es dinámico. Observen que no, lo vamos a, aquí solo es la variable, hace falta crear el objeto, falta el new y tal. Ahorita les voy a mostrar cómo a mí me gusta gestionar ese tipo de. Bueno, lo vamos a generar aquí, mejor ya lo optimizamos. ¿Qué hace falta aquí? Igual a new Estudiantes. ArrayList. Y quedaría de esta manera. Recordemos que es una. A ver, vamos a ver algunos aspectos. Es un arreglo dinámico, ya dijimos. ArrayList, estudiantes igual a new a estudiantes. Java me acepta esto. Es como si fuera un constructor. Pero me acepta, este tiene una sobrecarga de métodos. Si yo le pongo acá 5, ¿qué creen que ocurre? La matrícula. No sabe. Ya, ArrayList sabe que va a guardar objetos estudiantes. ¿Qué hay dentro de estudiantes? Ni le interesa. Si yo le pongo un 5, me crea un arreglo dinámico con 5 espacios iniciales. Ya. Si yo le pongo 10, me crea con 10 espacios iniciales. Pero nosotros no sabemos con cuántos va a iniciar. Así que le estamos diciendo, déjamelo vacío. ¿Y para qué sirve eso de crear espacios iniciales y de todas maneras puede ser? Pudiera ser que tu requerimiento sea, va de 5 a muchos. Ya. Entonces, por regla, de hecho ahí pudiéramos crearlo con 1, si lo vemos. Claro, pero ya son detalles muy rebuscados, ¿no?
Podemos hacer eso. 5 a tanto, 1 a tanto. Ok, entonces, si ustedes visualizan, aquí ya tengo mis elementos. Bueno, ¿cómo vamos a agregar esos objetos a ese arreglo dinámico? Voy a darles un ejemplo. Tarea para... ¿Nos vemos mañana? No dijeron, ¿verdad? No, mañana no. Martes. Bueno, tarea. Me van a crear un menú. Van a empezar a crear ustedes un menú de opciones. Eso no... A ver, hay dos maneras de crear el menú. Lo pueden hacer directamente. ¿En dónde lo van a hacer? Aquí en main. O si quieren practicar, hagan una clase menú y luego la mandan a llamar a main. Hasta les va a servir de más práctica todavía. ¿Por qué? Porque vamos a poner, de entrada vamos a poner dos opciones, bueno, tres. Una que diga agregar nuevo estudiante. Opción número 2, mostrar todos los estudiantes. Opción número 3, salir. Nuestro menú va a tener 3 tareas. Agregar nuevo estudiante. Agregar nuevo estudiante. Y van a pedir los datos a través del teclado, obviamente. Opción número 2, mostrar todos los estudiantes. Y la opción salir, la número 3. Esa va a ser su chamba. Ok. Entonces miren, yo aquí, jóvenes, ya tenemos los atributos. ID de la asignatura, nombre de la asignatura, y tengo un arreglo dinámico donde voy a guardar una colección, un número N de estudiantes. Ahora, ¿qué métodos le van a poner a esto? Además del setter and getter de ID y de nombres. Me acaba de surgir una duda. Que si hacemos el menú en una clase menú, ¿cómo lo haríamos para...? Porque ve que no podemos usar system ahí. ¿Cómo haríamos para que ingrese el dato? Solo te va a servir como una colección para guardar la información. Ah, solo para eso. Sería nada más para un get, no un set. Sí, para no tenerlo todo en el main, para que no se vea ahí. No, solamente le vamos a ir ahí vamos a guardar las opciones. No me podría ser entonces. ¿Cómo? Get no, porque no va a No, sí. ¿Sí? Ajá. Hagan su diseño. Usted quiero que le echen coco con eso. Nos va a servir de práctica. Bueno, ¿qué métodos debería llevar? Ahora, ¿qué vamos a necesitar? Sabemos que un set y un get de ID. Un set y un get de nombre. ¿Y cómo vamos a gestionar este arreglo? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo ven si le ponemos un public? Puede ser bool, por ejemplo, add estudiante. ¿Y qué va a recibir este método? Bool, pero no sería bool. No, ¿cómo que va a recibir un bool? No, pero ahí donde dice, ¿por qué public bool? Excuse me. ¿Dónde? No, sí, eso me refiero. Boolean add estudiante. El verbo add transmite la idea de agregar. Entonces yo aquí voy a recibir estudiante. String nombre. ¿Cómo se va a llamar? Estudiante, puede ser. ¿Y cómo creen que va la implementación de ese método? Dijimos que es un arreglo dinámico. La matriz, el arreglo, ¿cómo se llama? Estudiantes. Si es dinámico, vamos a ver cómo lo hacemos. Invoco al arreglo, estudiantes. Punto. Y tiene, al ser un arreglo dinámico, me da una serie de métodos automáticamente. Add, add hold, clear, clone. Fíjense, vamos a checar todos estos métodos. Es muy similar a los métodos que les da JavaScript. Muy similar. Y vamos a hacer add. Y voy a meter el parámetro que tengo acá. Add, ¿qué me regresa? Observen que regresa un boolean. ¿Vieron? ¿Vieron la firma? Boolean. Entonces, es más, yo puedo hacer simplemente esto. Return esto. ¿Qué está haciendo ahí? Lo voy a hacer en 2 líneas. Estoy haciendo esto. Boolean status igual
a estudiantes.add estudiante. Y acá estamos regresando a status. ¿Vale? Es como hacer eso. El método, este método add recibe como parámetro un objeto estudiante y lo va a guardar a tu arreglo dinámico llamado estudiantes. Si la inserción es exitosa, te va a regresar una variable booleana, true. Si la inserción no es exitosa, te va a regresar falso. Y nosotros esta respuesta la vamos a regresar a quien nos invoque. Una pregunta. ¿Se puede hacer la inserción así directamente desde estudiantes hasta el punto y coma? Sin necesidad del boolean status. Sí, claro. Ah, bueno. Solo es para verificar si se hizo correcto. El retorno de parámetros, sí. Ah, bueno. Entonces, Ya ven que yo lo tenía en una línea. Ya ustedes intenten construir lo que estamos comentando. El objeto estudiantes, acuérdense, es una instancia de una clase llamada ArrayList. ArrayList es una clase que me permite manejar arreglos dinámicos. ¿Cuál es la diferencia entre un estático y un dinámico? Que ahí no hay límites. Conforme voy necesitando espacios, me los va creando. ¿Y cómo los recorremos? Muy similar, con un índice. No, jamás, en los modelos, nada de system, nada de scanners. ¿Todo eso dónde va? Main. Y lo que escriba en el teclado lo guardo en el scanner. ¿Qué pasa con ese valor? Ah, Lo que guardé en mi teclado en main. a ver si me captas. Tienes escáner en main. Sí, Pides nombre, por ejemplo. y lo guarda en mi Y lo variable. guardas en una variable nombre. Sí, Ahora, ese valor ¿cómo lo llamo ahí? lo vas a pasar a un objeto estudiante. Estudiante.setName. Le vas a pasar el valor que acabas de atrapar por el teclado. Si lo pasas ahí. Luego vas a invocar la instancia del objeto asignatura. En instancia. Escribo. ¿Sí? El objeto asignatura se va a llamar PO. Así que voy a hacer po.add estudiante. Y ahí voy a pasar el parámetro estudiante. Bueno, échenle una revisada. Lo que yo quiero es que echen una revisada a la clase ArrayList. Van a encontrar mucho material en internet, ¿vale? ArrayList, Java, solo de Java. Léanlo, vean todo lo que puedan ustedes documentar. En su libreta me van a anotar los métodos más utilizados de la clase ArrayList. Tráiganmela ahí como referencia para que les sirva de... ¿Vale? Los métodos más utilizados de la clase ArrayList. Esa que acabamos de crear acá. Esa. ¿Vale? Ya para que sigamos construyendo e intenten ustedes avanzar. A ver, quiero ver hasta dónde llegan. Y ya el martes que nos veamos, siguiente jalón.